desde la necesidad de debatir y promover el concepto de la accesibilidad en ciudades de Chile y América Latina, identificando que la accesibilidad se entiende como el acceso equitativo a oportunidades. Y es un concepto complejo para ser abordado en el aula y por este motivo se plantea este libro como una herramienta pedagógica valiosa para nuestros estudiantes. Dejo a continuación con ustedes a Teresa Lyon, directora de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones de la Universidad Andrés Bello. Hola Tere, buenos días. Muy buenos días a todos y a todos. En representación de nuestro decano Ricardo Abobat, que en este momento se encuentra participando de un workshop en Europa junto a estudiantes de nuestro campus, quiero darle una cálida bienvenida. Hoy nos reúne un motivo de celebración en el marco académico y en el ámbito del diseño urbano, el lanzamiento del libro Accesibilidad para Ciudades Equitativas. Este texto aborda temas fundamentales de inclusión y equidad, contribuyendo de manera significativa al diseño de ciudades más justas y accesibles para todas las personas. El libro está estructurado en 4 secciones principales: accesibilidad para las personas, accesibilidad y entorno construido, accesibilidad a bienes comunes, bienestar y resiliencia, accesibilidad hacia las ciudades de las oportunidades. Cada una de estas partes representa un aporte valioso al entendimiento y mejora de nuestro entorno urbano, abarcando desde la infraestructura y los equipamientos hasta los aspectos sociales y culturales. La equidad y la accesibilidad en el espacio público no solo deben abordarse en diferentes escalas, sino también deben integrarse en la formación de estudiantes y profesionales desde una perspectiva interdisciplinaria. Agradezco su presencia en este día tan especial. Estoy segura de que este conversatorio será una excelente oportunidad para visibilizar los conceptos, enfoques y temáticas que componen este importante libro. Muchas gracias y que disfrutemos todos juntos esta experiencia. Muchas gracias, Tere. A continuación, dejo ahora a ustedes a Fernando Carvajal, director de la carrera de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Santiago. Hola, Fernando. Hola, Jime. Voy a ser súper corto para que rápidamente lleguemos finalmente a lo que vinimos a escuchar. Pero la verdad es que no quiero perder la oportunidad de agradecer el trabajo y en especial el aporte al conocimiento de manera muy rigurosa que a mi juicio ofrece el libro que hoy vamos a celebrar, Accesibilidad para Ciudades Equitativas. En esta línea, gracias por regalarnos este espacio en donde de a poco las valiosas ideas, hipótesis y cuestionamientos por las que el libro apuesta comienzan a pertenecerle a otras personas, a la cultura y en especial a estudiantes en formación. Por ello, muchas gracias a todos quienes estuvieron de alguna forma relacionados de alguna manera, bien digo, para que este libro se lograse. La rigurosidad en la que se funda este volumen, quiero pensar, se sostiene en parte importante sobre los latos procesos de formación académica, profesional e investigativa de cada uno de sus editores a quienes tenemos la suerte de tener hoy día. Por lo cual me parece más que pertinente presentar de manera muy resumida desde dónde se matrizan algunas de estas ideas. Carolina Rojas es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es doctora en cartografía, sistemas de información geográfica y teledetección de la Universidad de Alcalá y postdoctoranda de la McMaster University en Canadá. Es profesora titular y subdirectora de investigación y desarrollo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Además, es investigadora del Centro del Desarrollo Sustentable, CEDEUS. Bienvenida, Carolina. Bueno, ocupémoslo, ¿verdad? Y así sacamos un aplauso y te vamos conociendo. Giovanni Vecchio, Giovanni, es planificador urbano y doctor en planificación, diseño y políticas urbanas del Politécnico de Milán. Actualmente es profesor asistente y subdirector de posgrado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile e investigador en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. Además, es el director de la prestigiosa y bien conocida revista EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos. Regionales, disculpen. Bienvenido, Giovanni. Y Felipe Ladrón de Guevara es arquitecto, magíster en proyecto urbano y candidato a doctor en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello. Además, también desarrolla su labor de secretario académico de la escuela. Me tomo ciertas licencias y resalto su trabajo dentro de nuestra escuela, pues es sin duda una pieza clave y fundamental. Y en lo personal, Felipe, me da mucho gusto poder acompañarte de esta manera el día de hoy. Adelante, Felipe. Esta parte va a ser corta, así que no teman. Me gustaría compartir brevísimas reflexiones sobre el libro que hoy espero, y espero que no resulten tan imprecisas. Como hemos conversado con Felipe en varias oportunidades, a diferencia de la mayoría de las fuentes sobre este tema, provenientes por lo general del llamado norte global y en inglés, este libro se enfoca en realidades locales y en español. Nuestras ciudades enfrentan desafíos específicos en términos de desigualdad social que rápidamente se traducen en carencias en infraestructura para la movilidad. Idea de movilidad que el libro no restringe, naturalmente, a la capacidad física de moverse, claro está, sino que la promueve como un derecho, el derecho a la ciudad, el derecho a acceder a oportunidades, espacios y servicios de manera justa y equitativa. Enfoque que a lo largo del texto se va llenando de matices, pues transita desde miradas tradicionales y, por decirlo de alguna forma, canónicas, a otras más novedosas, orientadas a una visión centrada en la equidad y la sostenibilidad. En esta línea, y cierro, este libro busca no solo ofrecer En esta línea, este libro busca no solo ofrecer una exploración teórica y metodológica sobre accesibilidad, sino que toma riesgos, pues propone modelos urbanos más justos, inclusivos y resilientes, especialmente frente a la crisis climática, política y social. Este objetivo se adopta con claridad desde un enfoque de carácter interdisciplinario, el que se advierte desde sus propios editores, una geógrafa, un planificador urbano y un arquitecto, construyendo nuevas hipótesis urbanas que responden a la creciente necesidad de construir ciudades equitativas, diseñadas para satisfacer las cada vez más urgentes necesidades de todas y todos. Bienvenidos y sobre todo felicitaciones a los 3 editores y a sus respectivos autores por su aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora, Felipe Ladrón de Guevara, nuestro secretario académico de la Facultad de Arquitectura en Santiago y uno de los editores del libro, nos dirigirá algunas palabras. Hola, muy bienvenidos, bienvenidas. 3 editores, quien les habla, más 2 cercanos amigos, Giovanni y Carolina, 18 revisores que son parte del comité editorial, 44 autores, y el trabajo de RIL Editores y la colección de estudios urbanos dan cuerpo y nutren los 20 capítulos del libro Accesibilidad para Ciudades Equitativas, libro que reúne en sus 4 partes diferentes aspectos de la accesibilidad y la vida cotidiana, distintos contextos geográficos y territorios de regiones de Chile y la evaluación y avances del diseño y la planificación de ciudades, barrios y contextos rurales. Este libro es el resultado de un trabajo colaborativo de más de 2 años y medio que comienza en una conversación en un café, con el gran objetivo de aportar a la bibliografía mínima en diferentes carreras de formación superior e instalar con fuerza el estudio de la accesibilidad en diferentes áreas. En este libro se reconocen, además de la gran cantidad de autores, un gran número de disciplinas y enfoques distintos, reunión que enriquece robustamente el resultado. Se profundizan conceptos referidos a la interseccionalidad, género, diversidad, movilidad y la misma accesibilidad para fortalecer y enriquecer la discusión. Abordar la accesibilidad es comprender experiencias, esforzarse por alcanzar la inclusión, la equidad, de forma comprometida y no superficial, es ahondar en la definición del espacio público, del espacio que es común. Abordar la accesibilidad siempre será un regalo y una oportunidad para la ciudad y sus habitantes, gracias a quienes nos pueden acompañar y comparten nuestros anhelos para alcanzar ciudades más equitativas, justas e inclusivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Después de estas palabras iniciales, presentamos al panel que ya está presentado, en verdad, y que dará cuerpo al conversatorio de esta jornada. Constanza Busleme, que está aquí con nosotros, muchas gracias, Constanza, encargada de asesoría urbana de la Municipalidad de La Pintana. Catalina Marshall, hola Catalina, es investigadora del Centro Ciudad y académica de la Escuela de Arquitectura UNAV.
estarán moderadas por Tomás Errázuriz. Hola Tomás, investigador y docente del Campus Creativo, para quienes pedimos un gran aplauso. Se suman a esta mesa de panelistas, pero en el caso son los editores, los 3 editores del libro que están aquí sentados al centro. Entonces, damos inicio al panel de conversación que dirigirá Tomás Errázuriz y al final del cual se podrán hacer consultas, preguntas de estudiantes y docentes a los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Yo creo que siempre es importante colocar el libro para que se vea. Yo soy editor, así que creo que hay que memorizar la portada y tenerla, cosa de después cuando uno la vea en librería, acordarse de este maravilloso libro y de que hay que comprarlo y circularlo y difundirlo. Agradezco primero la invitación, especialmente a Felipe, agradezco también a Giovanni, Carolina. Pese a que no es mi tema central, yo tengo una historia en historia de la movilidad y por lo tanto son temas que me son afines, que siempre me han interesado. Creo que, quiero partir dando cuenta de la impresión que me genera el título. El título es algo que creo que es certero, que es preciso, que es claro, que es directo y que tiene esa capacidad de poner 2 palabras que uno las escucha todo el tiempo, pero que no necesariamente las vincula. Y eso me parece que es súper interesante, cuando uno dice equidad, accesibilidad. ¿Cómo van juntas estas palabras? ¿Por qué van juntas? ¿Cómo se relacionan? Y claro, hablamos todo el rato de que tenemos que avanzar hacia ciudades más sostenibles, que tienen que ser más equitativas, y ese es uno de los problemas que tenemos, especialmente en ciudades en el sur global, entre comillas, y que es la realidad de nuestras ciudades chilenas también. Sabemos que tenemos altos niveles de segregación, cualquiera que habita Santiago tiene claridad de que la persona que vive en una parte de Santiago no accede, no tiene la misma ciudad que el que vive en otra parte. Entonces, poner esas 2 palabras juntas, tan directamente relacionadas y decir, mira, esto se trata de accesibilidad para ciudades más equitativas, parece que es claro, sencillo, brillante, cosas pequeñas pero brillantes. Entonces eso quería celebrarlo, partir por ahí. Y creo que, claro, el gran riesgo, y hablo también como del punto de vista de un editor, es que nos quedamos en títulos bonitos. Y todos yo creo que hemos comprado en algún minuto algún libro creyendo que va a ser algo, y una vez que uno ya lo tiene se siente estafado porque llega a la casa y es como no encuentro nada de lo que esperaba encontrar, y empieza a buscar eso que supuestamente tenía el libro y no lo tiene. Y acá creo que no ocurre. Tenemos un título y tenemos una posición responsable frente a ese título y se hacen cargo los editores de ese título. ¿Cómo lo hacen? Y ahí creo que es parte de la conversación que probablemente vamos a tener. Yo solamente quiero adelantar algunas cosas. Creo que hay una serie de preguntas que no pasan desapercibidas. Es como cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de accesibilidad de quién primero. Y ahí hay como una gran el individualizar y decir, bueno, ¿quiénes acceden a qué? Después el qué, el lugar, ¿a qué accedo? Y hay muchas cosas a las cuales uno podría acceder y depende de las necesidades. Es reconocer esa diversidad de personas, de actores que requieren acceder. En la medida que yo reconozco su diversidad, reconozco que no todos necesitan lo mismo. Y por lo tanto necesito también cosas distintas y necesito pensar la accesibilidad en función de esta relación. Y después el cómo, yo creo que también es algo que aparece muchísimo. Entonces, claro, cuando ustedes deciden asumir este desafío, creo que las decisiones iniciales, uno nunca sabe hasta qué punto son conscientes o no, pero al final como que van cimentando. Entonces uno dice, tenemos 3 personas, lo dijo antes Fernando, de 3 disciplinas distintas o que tienen formaciones distintas, que tienen también trayectorias de investigación distintas y cada una trae un grupo. Entonces es muy interesante ver cómo esos grupos, y me lo sopló también Felipe, pero esos grupos aparecen en el índice, entonces cada uno trae sus grupos
Y al final, claro, tenemos estos números bien impresionantes para un libro, en donde tenemos un libro de más de 500 páginas, un libro con 44 autores, con 20 textos. Entonces, no estamos hablando de accesibilidad de lo que una persona particular piensa sobre accesibilidad. Tenemos a un grupo de expertos de disciplinas distintas que vienen, no sé, desde sociología, antropología, psicología, diseño, planificación urbana, geografía, etc. Yo conté como 15 disciplinas por lo menos, y uno podría decir eso sin contar los niveles de especialización que cada uno tiene después, porque todos tienen después un magíster en algo distinto, muchas veces un doctorado. Entonces, el libro logra una densidad que es un aporte, porque se pone un techo que es muy ambicioso, que es decir, cómo vinculamos estas dos palabras, pero después abre e invita. Entonces, un libro que de alguna forma propone múltiples discusiones distintas, te dice, mira, la accesibilidad podemos mirarla, no sé, no es solamente la accesibilidad productiva, sino que además la accesibilidad eventualmente a temas de ocio, a las necesidades que puede tener cada uno, no solamente la ciudad, no es solo el derecho a la ciudad, es el derecho a la naturaleza, es el derecho a poder circular eventualmente entre la ciudad y otras partes. Entonces, hay montones de temas que están nutriendo esto y para no hablar más y pasar ya a la conversación, esto es solamente una introducción para que sepan lo atractivo que es el libro, me interesa como conversar sobre esos aportes que hace el libro. Y quizás, bueno, ahí ya y dirijo a la conversación hacia el extremo de allá, conversar en primer lugar pensando en tu posición desde el mundo público, en cómo el libro genera aportes que pueden ser tomados desde el mundo público, que pueden ser transferidos a las políticas públicas y generar en realidad esos cambios que uno espera que la academia siempre haga y que generalmente no hacemos, para ser bien honesto. Tiene el micrófono, genial. Ahí sí, sí. Oh. Te paso este de acá. Bueno, buenos días primero y muchas gracias por la invitación. Realmente un honor estar acá. Es un librazo. O sea, cuando me escribió Giovanni, me envió la versión PDF, la pude revisar un poco y la verdad es que me impresionó muchísimo porque efectivamente aborda esa brecha que mencionaba Tomás entre el usuario real, la accesibilidad y qué significa que una ciudad sea realmente equitativa. Y eso implica muchísimas cosas porque uno tiende a pensar primero una diferencia social quizás, pero en realidad hay una brecha de edad, de género, hay brecha, o sea, tiene que ver con el bienestar también que la abordan, la naturaleza, y tiene muchos ingredientes y son cosas que no necesariamente se conversan. Entonces fue una grata sorpresa en realidad encontrar una publicación de estas características donde efectivamente se hace una investigación rigurosa acerca de temas más específicos y que efectivamente vemos en los territorios y que cuesta mucho saber cómo abordar porque no hay una metodología necesariamente que a uno le explique cómo hacerlo. Y luego, claro, en los aportes específicos hay hartas cosas. Lo que más me llamó la atención tenía que ver con la accesibilidad percibida. Yo no había escuchado el concepto, lo encontré súper interesante porque era esta brecha entre, la relación entre la movilidad y la accesibilidad y buscar una manera de efectivamente medir cómo se percibe esa accesibilidad para cada usuario y que por supuesto cambia muchísimo si uno está pensando en, no sé, una mujer cuidadora de niños respecto de un hombre joven estudiante o quizás un niño que mide 90 centímetros y que al final su horizonte de vista está acá. Y lo que mira en el espacio público, ¿verdad? Va a ser súper distinto a lo que ve uno como adulto midiendo, no sé, 1,60, pongámoslo, no sé, promedio, ¿verdad? Son otros horizontes. También, bueno, la integración de la regulación y en la planificación urbana, que siempre es algo súper importante. Efectivamente, habían algunos artículos asociados a cómo incide esa regulación y cómo debiesen conversar todas estas variables. Sin embargo, no lo vemos tan así, pues. En términos de planificación, la forma construida de la ciudad incide en términos, ya sabemos, de constructibilidad, por ejemplo, en la norma, ¿verdad? O sea, la altura, las densidades, el mismo acceso a equipamiento cuando uno zonifica,
en un plan regulador, que es lo que quisieras que estuviera en cada lugar, pero luego es el mercado quien incide y que empieza a actuar sobre ese espacio. Pero luego, si no llega a ese mercado, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera esa ciudad justa? ¿Cómo se puede articular esa conversación de una mejor manera? Y ahí es donde también el libro aborda la posibilidad como de... Perdón, me voy a acercar el micrófono. De entender mejor estas variables de bienestar físico, mental, de género, de edad, socioeconómicas, ¿verdad? Y que un poco cada uno va a tener una manera distinta de abordar esto. Además que hay territorios que lo sufren más que otros. También existe un análisis respecto de las distancias, ¿verdad? Y las formas de moverse. Creo que eso también es una tremenda posibilidad. Por ejemplo, trayendo un poquito el caso de La Pintana, es la comuna que tiene el índice de motorización más bajo de la región metropolitana, asociado, por supuesto, a nivel socioeconómico, pero esto, lejos de ser un problema, de repente uno lo puede ver como una oportunidad. Sin embargo, la gente que vive allá no lo ve así, porque para ellos es lógico que es un súper problema no poder llegar rápido a su trabajo. O sea, las distancias y los tiempos de viaje de personas que viven en La Pintana respecto al centro de la ciudad o el sector oriente, significa 1 o 2 horas de viaje diario por lo menos. Si es transporte público, muchas veces están viajando 4 horas diarias. Entonces, eso tiene que ver con que los centros funcionales urbanos están en lugares muy específicos y cuando se generó ciudades del Estado, no se generaron los equipamientos y los servicios adecuados, ¿verdad? Y eso tiene que ver con accesibilidad también, tiene que ver con ciudades equitativas o inequitativas en este caso. Pero sí, me podría extender, pero voy a dejar pasar, que es un tema súper interesante. No, yo creo que ahí claramente cuando tú empiezas a hablar, empieza a salir como materia, así como muchas cosas de las cuales probablemente tendríamos tener encuentros de este tipo y mesas de trabajo y un diálogo mucho más fértil entre el mundo público y entre la academia. Porque claro, es imposible entender esa relación si es que no tenemos esa experiencia situada. Claramente el mundo que se vive, las formas de accesibilidad que se experimentan en La Pintana son completamente distintas a las que experimentamos aquí, o en Las Condes, o en Renca, y eso ahí es algo que no lo vamos a entender si es que no hacemos esa conexión con el mundo público. Creo que otra cosa interesante que me parece de lo que dijiste es cómo se van mezclando los planos, que es algo que también está abordado en el libro, la idea de cómo muchas veces pensamos la accesibilidad y lo pensamos desde lo material, lo pensamos desde la infraestructura, de cómo ciertos medios de transporte permiten acceder o no permiten acceder, de qué tiempo implica viajar en micro, en metro, de cuán lleno va, de cuál es, dónde me lleva. Pero toda esa parte más percibida no aparece. O está mucho menos trabajada y a veces la percepción es en gran medida lo que va a generar que una persona sienta que tiene accesibilidad o que no tenga accesibilidad. Entonces, uno podría decir, tenemos el plano de la ciudad material, así para ponerlo en términos lefebvrianos, tenemos la ciudad material, tenemos una ciudad que es la ciudad planificada, la ciudad que es pensada desde los expertos, y después tenemos otra ciudad que es la ciudad vivida, la ciudad representada, la ciudad apropiada, y son planos distintos, y creo que el libro tiene esa capacidad de mezclar los tres planos y de alguna forma relevarlos y mostrar que necesitamos pensar en las articulaciones entre estos planos y no solamente mirar en uno en particular. Llevándolo al campo más de la academia, este libro es como una especie de punta de lanza, comienza a abrir un terreno, un campo disciplinar que podría ser sumamente fértil y que tiene que transitar hacia las políticas públicas en el ámbito chileno, uno podría decir América Latina. ¿Qué pasa con la academia? ¿Cómo hacemos que la academia se haga cargo de continuar la posta, ya sea desde la investigación, pero también desde la docencia? Y ahí quería ver, Catalina, tus impresiones. Bueno, primero gracias por la invitación. Una gran oportunidad haber podido leer el libro y comentar sobre ello desde el punto de vista de la docencia, la investigación. Cuando me puse a leer y revisar las distintas partes y capítulos del libro, de inmediato se me vino a la mente un poco el trabajo que hemos estado haciendo acá en la UNAP, en la Escuela de Arquitectura, con nuestros estudiantes de arquitectura de pregrado, y muchos de ellos están acá ahora presentes,
Porque, bueno, yo hago clase en temas de seminario de investigación, o sea, de investigación tanto en taller como en seminario. Y lo que hacemos, la metodología ahí es de que un poco tratamos de apoyar los temas de interés de cada uno y cada una y apoyarlos de forma metodológica para que puedan sacar adelante trabajos de su interés al final. Y han surgido temas, a mí me ha sorprendido en el fondo la cantidad de temas de interés que han surgido en los estudiantes en torno a temas de equidad, en temas de accesibilidad urbana, en temas de desigualdad territorial, temas de género, los desafíos de la movilidad con el género, pobreza y también adultos mayores. Entonces, cuando leí el libro dije, qué increíble cómo nos va a servir este material, que digamos son capítulos escritos, digamos, ¿no es cierto?, respondiendo a preguntas de investigación complejas, pero que también tienen esa aproximación aplicada. Ahora, encuentro súper positivo que el libro buscó, yo creo, como ser una recopilación de capítulos que tienen más bien como una visión más aplicada que tanto positivista de la visión hacia lo que es la accesibilidad y la movilidad. Porque desde el punto de vista más positivista tal vez sería como, en el fondo, estudiar cuál es la forma más eficiente de llegar de un punto A a un punto B. Pero lo que busca hacer el libro es mostrar como tal vez más un abanico de temas que empiezan a intersectar con lo que es la accesibilidad urbana y regional. Porque también el libro, ¿no es cierto?, como que aborda lo que es accesibilidad al agua, no solamente lo que otros también comentaban acá, no solamente lo que es la infraestructura urbana, sino que también sistemas de ecosistemas. Entonces, realmente creo que han logrado como un gran trabajo, una gran recopilación que va a ser, como dice Tomás, una punta de lanza y que va a consolidar una literatura que no existía, que no estaba como compendiada así en un libro que se pueda acceder. Y creo que eso va a favorecer mucho la formación de estudiantes de pregrado, posgrado. Así que eso, felicitaciones. Sí. Bueno, yo creo que ahí tenemos nosotros la responsabilidad, y ustedes principalmente, y de cómo continúan con esto ahora. Uno cuando muchas veces termina un libro termina como agotado, y ya después como que quiere pasar al siguiente o dejó de pensar en ese libro. Acá yo creo que ustedes tienen la responsabilidad, abrieron una caja Pandora y ahora tienen que hacerse cargo de todo lo que va a salir de adentro. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer, tanto como académicos y en investigación, y ahí sé que Felipe está investigando sobre estos temas y en una línea bastante que no es la tradicional, y me imagino que esas conexiones inevitablemente debieran ir permeando también hacia gente que esté estudiando magíster, doctorado, y que se armen grupos de investigación, porque si no difícilmente se pueden empujar ideas. La tercera pregunta que tengo es como para abrir ya, también incorporarlo a ustedes, para que no estén ahí simplemente mirando. No, la idea es, porque claro, el libro tiene este esfuerzo gigantesco por ser lo más diverso posible, por tratar de captar desde muchos ángulos distintos qué significa la accesibilidad y cómo puede conducir o no hacia situaciones de mayor equidad territorial, espacial. Entonces, yo me imagino que siempre el esfuerzo es insuficiente, uno podría decir. Como uno siempre quisiera haber hablado de muchas cosas más, pero por otro lado está también esta idea de que, bueno, logré quizás abrir y mover la barrera mucho más allá de lo que realmente estaba. Entonces está como esa doble sensación de que se me quedan cosas fuera, pero de que amplió la barrera. Entonces yo leía, por ejemplo, todos los lugares y decía, oye, hay ciudades intermedias, hay grandes capitales, hay espacios urbanos, espacios que son más rurales. Pero después dije, ya, pero está como todo más tirado hacia el sur.
y el norte está como ahí, como que ganas de saber más del norte. Pero es como son 500 páginas, hay 20 artículos, o sea, tendría que ser probablemente una colección de libros para además hablar del norte. Pero porque quería saber cómo uno se hace cargo de eso, cómo busca esa representatividad, cuáles son los desafíos que tienen ahora hacia adelante, qué sienten que quedaron más conformes en términos de que está más logrado entre los libros, cuáles son las cosas que les encantaría seguir desarrollando y ver cómo sigue esto. Ya, vamos. ¿Está bien? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por estar acá, en particular a Felipe, que quedó a cargo más de la organización, ahí tenemos que hacer mea culpa. Hicimos un lanzamiento en la UC, donde fuimos más responsables, y ahora a Felipe le tocó. Bueno, gracias también a las invitadas, a las comentaristas y a los que están acá, al público presente. Bueno, lo que han dicho es justamente lo que queríamos conseguir con el libro. Cuando Felipe dice que estábamos en un café, es verdad, solíamos tomar café, conversar, comentar. Los tres hacemos clases en distintos cursos que están ligados a la accesibilidad, ya sea del transporte o desde la geografía o desde la planificación. Y el diagnóstico, como lo decía Catalina, era generalizado. No había un texto en español que abordara todas las aristas que puede tener la accesibilidad. Y a los tres nos pasaba que en los cursos, cuando hacíamos docencia, encontrábamos muchos ejemplos, muchos aportes metodológicos, muchos casos de estudio en el norte global, y en el caso que encontráramos de Chile siempre eran de Santiago y en inglés. Entonces, y también por supuesto con una perspectiva más relacionada con la infraestructura. Entonces todos los otros trabajos que podrían ser como underground o que estaban bajo lo que se conoce como el alto impacto, no tenían una visibilidad. Entonces las primeras conversaciones incluso iban más allá de lo que logramos. Me acuerdo que yo planteaba solo autoras mujeres. O sea, yo lo dije, yo quiero un libro de accesibilidad solo con autoras mujeres. De ahí fui cediendo, y llegamos al 50 y 50. O sea, hay un libro súper paritario. Y a pesar que ahí cuando me dices brecha, me encantaría que tuviéramos un libro de accesibilidad desde la perspectiva de género. Ya hay algunas cosas que han salido y las alumnas también nuestras lograron también hacer un compendio. Pero en ese sentido ya tenemos un libro que es paritario, que tiene varios estudios con perspectiva de género, que está en la representatividad de las autoras. La segunda discusión que teníamos no era hablar solo de Santiago, porque en Santiago hay mucho conocimiento, hay mucha discusión sobre el metro, mucha discusión sobre que la periferia, que el barrio oriente, que no sé qué, ya, pero ¿qué pasa en las regiones? Yo en particular soy de región, entonces siempre tengo esa sensibilidad. Y ahí es verdad, en el norte quedamos como con una inquietud o un vacío de partida. No conocemos tanto investigadoras del norte, que así hacemos el mea culpa, y que también en el norte hay otras dinámicas. O sea, quienes están estudiando estos temas tienen más relación con las migraciones, por ejemplo. Entonces ahí hay un punto que deberíamos abordar, que a veces la movilidad, cuando trabajamos más en entornos urbanos, no lo vemos tanto como la movilidad, ya sea por temas climáticos o por conflictos sociopolíticos o por temas de migración campo-ciudad o la misma pandemia que ha motivado ciertos cambios. Entonces ahí también hay una arista que a lo mejor que es muy probable que se puede profundizar y que probablemente tiene más impacto en las ciudades del norte. Efectivamente nos basamos más en Santiago hacia el sur, y quizás con esta visión más de accesibilidad en los entornos urbanos. También hay unos capítulos de entornos rurales y sobre todo los que tienen que ver con acceso a la naturaleza. Y por supuesto queríamos hacer un aporte en los estudios latinoamericanos. Chile como que siempre se destaca, que a lo mejor tiene más productividad, que hay más investigación, pero también quisimos acercar a autoras latinoamericanas como cierto Paula Soto, que hace un análisis de género. Pero también estamos en deuda con eso. O sea, también estamos en deuda porque al final nos centramos, por supuesto, en lo que más sabemos, que es Chile. Pero en general creo que estamos súper satisfechos. Yo estoy contenta. Es verdad, el título ha sido un acierto. Hay toda una discusión sobre ciudad equitativa, ciudad justa. La primera versión del libro era ciudades accesibles, pero ahí empezamos a pensar que a lo mejor se iba a confundir con accesibilidad universal. Y al final llegamos a las palabras clave y es verdad, creo que la problemática, sin teorizarla mucho,
y sin complejizarla mucho, apunta a la equidad. O sea, necesitamos que las ciudades sean más equitativas y desde esta perspectiva interseccional. Siempre se dice, vivamos a 15 minutos del trabajo, pero 15 minutos para a lo mejor un joven no es lo mismo que para un adulto mayor, no es lo mismo para una mujer, no es lo mismo para un niño, una niña. Entonces vimos también esa perspectiva e incluso avanzamos en temas que han sido súper poco estudiados, como la comunidad LGTB, que también hay un capítulo de cómo se mueven, cómo se apropian de los espacios. Entonces es verdad, el libro abre varias puertas, pero también consolida un material muy interesante para la docencia y para la investigación, sobre todo para los estudiantes. Y nada, o sea, esperemos que siga creciendo. Creo que hablé mucho. Bueno, primero me sumo a los agradecimientos por la posibilidad de estar conversando con ustedes de este libro, así que gracias a Felipe, obviamente, por organizar, a Tomás, a Catalina y Constanza por acompañarnos. Y bueno, creo que muchas veces hay libros que le sirven más a los autores que a los lectores, como que uno hace un libro porque lo quiere hacer, porque lo tiene que hacer, porque lo quiere poner en su currículum, por vanidad, por diferentes razones, pero el libro queda ahí, se va descolorando la portada, se va acumulando polvo y creo que el desafío y un poco la ambición que tenemos en este momento es hacer que esto no pase con este libro y que sea algo que realmente pueda ser útil para distintas personas, para distintos públicos. Que genial si Catalina en su curso como lo ve como un libro interesante, por ejemplo, como referencia para sus estudiantes. No estoy pauteando, pero o para Constanza u otros profesionales que trabajen en municipalidades, decir, oye, tenemos que enfrentar un tema de nuestra comuna y hoy este libro nos está hablando no solo de un tema que nos puede servir, sino lo está haciendo de una manera que es accesible, que se puede entender, que puedo quizá replicar lo que están haciendo los autores, porque tenemos geógrafos que hacen análisis cuantitativos muy complejos, tenemos diseñadoras que se aproximan al elemento específico del espacio público, tenemos sociólogos que entrevistan personas. Entonces la idea creo que, y el desafío quizá como primera etapa es justamente tratar de rescatar la riqueza de enfoques y de temas para mostrar que todo esto efectivamente responde a exigencias, problemas, oportunidades también que enfrentan nuestras ciudades y esto puede valer para diferentes ciudades, como decía bien Carolina, como no sea algo que valga solo para Santiago o algunas comunas, o peor, como decía Catalina, que no sea algo normativo, no, tenemos que llegar a un horizonte que está súper lejano, que ya es mucho que lleguen ahí París o Copenhague o Milán y bueno, en algún momento nos estaremos acercando, sino que sea algo que se pueda utilizar ya aquí y ya hoy para entender nuestras ciudades de manera diferente y para tratar de pensar también soluciones de manera diferente a los problemas que enfrentan. Y creo que sería ideal, como pensando a futuro, ya que ya nos proponen una serie de libros sobre el tema. La otra vez nos propusieron la versión 2, pero acá ya estamos como más allá. Creo que un desafío tiene que ver justamente con ir ampliando, ¿no?, a varios temas que puedan ir surgiendo y que hay mucho, ¿no? Efectivamente, como que hemos tocado temas que aportan a la salud, al bienestar de la persona, acceso a la naturaleza, a alimentos saludables, etcétera, pero hay muchos más que se podrían involucrar. Pero creo que otro desafío, o quizá sueño, es poder tener una segunda versión del libro que no solo se vaya ampliando, ¿no?, que salga de Chile eventualmente, que llegue a América Latina, sino también con diferentes aportes, no solo lo que podemos analizar desde la universidad y ver que se podría efectivamente abordar, sino también tener espacio para soluciones que hayan ido incorporando los aportes y las herramientas que empiezan a estar en este libro y que para cubrir quizá la amplitud de todos los temas que se pueden involucrar deberían estar no en 500 páginas, sino en 5.000. Gracias, Giovanni. Qué rico ver a hartos estudiantes de diferentes cursos acá en el lanzamiento y agradecer también a quienes nos acompañan del Observatorio de Inclusión, de la Universidad, de la Dirección de Inclusión también, estudiantes del curso de accesibilidad, que es este bloque de conocimientos que yo siempre lo he visto, partió en la Universidad Católica de esto con Giovanni, no sé si se dieron cuenta, italiano, y llegó a la facultad y claro, en una de esas conversaciones también decidimos crear este curso
Y cada vez que ya va en la 8ª versión entre la Universidad Católica y acá, siempre que parte el bloque lo comento así, que es bonito ir viendo nuevas versiones. Así que hay alumnos también de versiones anteriores del bloque de conocimientos, también del curso de prácticas que precisamente estamos abordando junto al BID y al observatorio de la UNAP, este mapeo de ciudades accesibles en la región metropolitana, y alumnos de taller también. Entonces hay de 3 cursos distintos y de otros también me imagino, y claro, están en semana de taller. Yo entiendo el compromiso, yo lo valoro mucho. Yo creo que es súper importante y pongo en primer lugar la presencia de los estudiantes porque, como decía Giovanni, como muy bien decía, el libro es para instalarlo en la bibliografía y conversarlo con estudiantes y que tenga una utilidad formativa. También agradecer a quienes se sumaron al conversatorio, a quienes presentaron, dieron las palabras iniciales, a Fernando, a Teresa, Jimena, que también nos está ayudando con la moderación de esta actividad, porque cada uno tiene su agenda, tiene sus compromisos. Hoy día es lunes. Tomás, también muchas gracias por moderar y poner de su tiempo para algo que es tan importante para nosotros, es poner e instalar este tema en la discusión, en la formación, en el debate. Muchas veces hablamos de accesibilidad, pero muchas veces también no comprendemos el alcance o la importancia que realmente tiene la accesibilidad en nuestras vidas, no solamente para una persona con requerimientos o necesidades especiales, sino que para una persona embarazada, con coches, con bicicletas, en bicicleta, perdón, adultos mayores. Hay un montón de realidades y experiencias, por eso yo en las palabras iniciales también hablaba de la experiencia, porque cada uno tiene una experiencia distinta al vivir la ciudad. Entonces también en ese sentido, en cuanto a las metodologías que Catalina también mencionó, está esto de cómo medir esa experiencia de forma más cualitativa o cuantitativa, de una forma más concreta, pero independiente de la forma en que se mida, finalmente es una experiencia y no tiene que ver con el trasladarse, como también lo dijo Carolina, con el moverse de un punto a otro, sino que es entender cuando llego a ese punto cuál es la experiencia, cómo vivo la ciudad o el espacio, cómo lo percibo, cómo realmente lo puedo utilizar, qué requerimientos tengo para la ciudad, cuáles son las barreras que también presenta la ciudad, cuáles son las oportunidades. Entonces, este libro también para nosotros en ese sentido es clave, fundamental. La exministra de Transporte en el lanzamiento de la universidad también nos hablaba de la versión 2 del libro, como ir profundizando y también, como dijo Tomás, quizás puede ser el puntapié inicial, la punta de lanza de este tema. Esa presentación era un loop con todos los capítulos y autores, no funcionó, pero en el índice aparece la cantidad de contribuciones, el recuento que hace como de manera más rigurosa Tomás con la cantidad de disciplinas involucradas, es realmente impactante. Es conversar desde distintas aristas un mismo tema que nos compete a todos y a todas. Y por último, hacer énfasis en que este trabajo también descentraliza la discusión, porque muchas veces, o lo que hay, que también Carolina lo mencionó, está en inglés, y Fernando también lo dijo en sus palabras, es parte del norte global. Entonces hay referencias que nos sirven, que claramente proponen o instalan este tema, pero con realidades distintas y no locales. Entonces, que el libro esté editado en Chile, que ponga distintos contextos regionales, rurales, urbanos en los diferentes capítulos, para nosotros ya es un tremendo logro. Así que súper contento de este segundo lanzamiento, y también quedan comprometidas nuevas versiones o nuevos temas para seguir trabajando y abordando. Así que muchas gracias a todos y a todas quienes asistieron hoy día. Sin temor al micrófono. No, un comentario a Giovanni, que para que el libro no acumule polvo, le digo al tiro que va a ser integrado como bibliografía básica al Magíster de Vivienda y Barrio Integrado. Me parece que es un aporte.
y que de alguna forma es absolutamente necesario, porque una de las cosas que nos costó mucho fue encontrar bibliografía básica, digamos, que estuviera en castellano. Tal cual es un magíster que es interdisciplinar, en el fondo que integra muchas de las disciplinas que están en el libro y que tiene un poco la misma mirada y básicamente es muy difícil encontrar en el fondo esa bibliografía, por lo cual se hace indispensable que esté ya en nuestra bibliografía. Y que por otro lado, la segunda versión podría integrar a nuestros alumnos también a ser parte de esa investigación que forme la segunda versión de esa investigación, de ese libro. Eso. Gracias, Tere. ¿Alguien más? Ahí complementando lo que dijo la persona anterior, cómo esto es una semilla, que la encuentro maravillosa, pero cómo eso se extiende a la gente de pregrado, y viendo que es un trabajo interdisciplinario al final, no solamente estamos arquitectos, urbanistas ahí haciendo academia, sino que están las personas. ¿Cómo hacemos que esta conversación se traslada a otras escuelas, que no solamente se imagine a la UNAV, a la Católica? ¿Cómo hacemos esa articulación no solamente en Santiago, sino como en las otras regiones? Al final y encuentro súper rico, o sea, genial si llega a Europa, a otros continentes, pero partir en casa, hacer la reflexión de cómo pensamos las cosas en Chile y cómo lo hacemos en Chile, para poder después ir a esa conversación más lejana, que es súper ambiciosa, la encuentra maravillosa, pero ¿cómo hacemos esto acá? Porque siempre nos creemos un poco el cuento y después, ya, chao, sigamos con lo siguiente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tienen quizás un plan de hablar como con otros territorios, con otras escuelas, hacer un llamado de atención? Esa es como mi duda, yo lo encuentro maravilloso. Yo no la puedo responder, así que... Ya, bueno, gracias por los comentarios, excelente. Bueno, yo creo que ahí está la clave, en la docencia, es lo que hemos como reiterado, que esté en los programas docentes, esté en los programas de pregrado, esté en los programas de magíster, doctorado, porque eso genera como contagio. Entonces, si un estudiante lee, va compartiendo, y afortunadamente en el libro tenemos autores y autoras de la Universidad de Concepción, de la Universidad Austral de Valdivia, de la Universidad de Playa Ancha. Ayúdame, vamos más. Ahí. La Austral, la mencionamos, la Universidad de Chile, bueno, la Católica, Diego Portales, aquí. Entonces, tenemos una cantidad de universidades y todos hacen clases. Entonces, nosotros ya hemos ido como tomando el pulso de cómo cada autor va presentando sus capítulos y ya lo están presentando en los seminarios, en programas. Cada uno está haciendo su propia difusión del libro y eso ha hecho también que se comente mucho y en el fondo que sea requerido también, porque hay casos, no sé, o sea, van a encontrar desde investigaciones de Los Ángeles, Chile, que a lo mejor es una ciudad muy pequeña, hasta Santiago, está Valparaíso, está Corral, están todas las zonas, ¿cierto?, cercanas a Valdivia, los asentamientos rurales, San Pedro de la Paz, por ejemplo. Entonces, son ciudades que no necesariamente tienen mucha investigación, entonces también eso hace acercar a los estudiantes que siempre tienen tesis. Generalmente uno cuando va a hacer su tesis la hace como de su lugar de origen. Entonces cuando vienen estudiantes de regiones, no sé, dicen he crecido toda mi vida en Linares, entonces mi tesis la quiero hacer de Linares, pero todo lo que encuentro es de Santiago. Y eso pasa mucho en los posgrados. Entonces también el libro va a ir tomando ese pulso y yo creo que va a ir creciendo en ese sentido, como generando esta referencia y que los mismos autores y autoras van a ir compartiendo y difundiendo sus capítulos. Sí, al igual que comentaba Carolina, efectivamente el hecho ya de tener como docentes de varias universidades creo que nos ayuda, ¿no?, a instalar el tema en diferentes lugares, pero también a rescatar lo que ya está, porque varios de los capítulos que tenemos son capítulos que se trabajaron con estudiantes de pregrado o de magíster, y a veces como el núcleo de varios capítulos, cuento como unos 3 o 4 por lo menos, son tesis de pregrado, de posgrado, que después trabajándola, transformándola, limpiándola, etcétera, se han transformado en capítulos
solo es de un libro académico, entonces creo que eso ya demuestra cómo en varios lugares se está trabajando en esos temas, pero creo que también es fundamental, y por eso agradezco a Constanza que nos acompañe, hacer una conversación de a tres, como de la universidad, pero digamos con investigadores y con docentes, que bueno, muchas veces son la misma persona, con roles diferentes, pero también con el mundo público. O sea, entender, por ejemplo, no solo cómo la investigación puede aportar a la docencia, sino cómo esto responde a la exigencia que se están enfrentando, sobre todo desde diferentes instituciones. Y me parece súper interesante lo que comentaba, por ejemplo, Constanza, y ver también a partir de eso, bueno, cómo todo eso nos retroalimenta a nosotros como investigadores y como docentes, cómo formamos mejores arquitectos, en el caso mío de Carolina, mejores planificadores urbanos o mejores profesionales de otras disciplinas, para que tengamos conversaciones que realmente puedan enriquecer nuestro quehacer y se puedan enriquecer, digamos, de lo que hacemos normalmente. Así que, de nuevo, es un desafío adicional de todos los varios que ya se nos han encargado, pero creo que es súper interesante, ¿no? Justamente para que sea realmente una semilla que pueda seguir generando algo y no solo algo que se quede, digamos, en un producto bonito, interesante y que pero no genera nada más, además de lo que ya está en su interior. Sí, yo voy a agregar algo muy breve, pero ahora se está discutiendo la Política Nacional de Desarrollo Urbano y hay un debate intenso entre si tenemos que ir hacia una ciudad justa. Y por esas cosas de la vida yo justo llevé el libro ese día y como que todos dijeron, oye, en realidad deberíamos hablar más de ciudades equitativas porque la ciudad justa se complejiza mucho, aparecen muchas aristas, otras dimensiones y creo que el libro también va a tener un punto ahí. O sea, ahora que se va a empezar a redactar, me intuyo que va a ser un buen referente también para ese debate. Justo iba a comentar lo mismo, que la Caro nos comentaba en el grupo WhatsApp que ya lo había distribuido entre algunos ministros o subsecretarías, y eso es súper importante, ese vínculo con el ámbito público, con las políticas públicas y también a nivel de docencia. Y otro punto que quería agregar también muy brevemente era justo lo que comentaba Teresa, que no es ningún secreto que a lo mejor en nuestra malla no tenemos tantos cursos urbanos, a diferencia, por ejemplo, de la Universidad Católica. Hablamos de la Católica y la UNAP porque trabajábamos juntos, que ahí hay un instituto de estudios urbanos y territoriales, entonces hay magíster también que están asociados a los ámbitos urbanos y de la planificación. Acá, claro, hay algunos cursos, pero el magíster viene a reforzar quizás esa deuda, el magíster de vivienda y barrios integrados, y a dar también pie o quizás una alternativa al currículum para poder profundizar en temas urbanos y esa es la idea, así como está permeando y como la misma Tere dijo, esto va a la bibliografía, esa yo creo que es una muy buena estrategia, en el fondo, no solamente distribuirlo como hemos comentado con actores claves, sino que instalarlo y revisarlo, en el fondo, esa es también por eso tenemos a quienes mencioné al inicio, invitados también a esta actividad, que son parte de las direcciones de la universidad, que son autoridades y que también nos pueden acompañar y apoyar en esta difusión o esta vinculación con los hábitos urbanos y con el diseño de la ciudad. Comentario breve, a partir de lo que han mencionado los editores del libro. Yo creo que también respondiendo a la pregunta del público, yo creo que el libro, porque puede sonar obvio, pero no es tan obvio, de que en el fondo la docencia, o sea, la importancia de llevar este libro a la docencia es importante, digamos, porque es ahí donde se genera como el puente entre lo que un estudiante va a aprender, ¿no es cierto?, en la universidad y después el día de mañana lo que va a ejercer como profesionales que en el fondo van a estar a lo mejor en municipalidades, van a estar en gobiernos regionales, a lo mejor en distintos espacios, incluso en el sector privado, no importa, pero en el fondo haber tenido una formación donde uno aprende sobre estas distintas aristas, distintas miradas de temas tan importantes como accesibilidad urbana, yo creo que va a hacer una diferencia, en especial porque, por ejemplo, no sé, egresados del magíster de vivienda y barrios integrados, por ejemplo,
el día de mañana van a tal vez asesorar a tomadores de decisión, a políticos. Entonces es ahí, yo creo, donde tal vez se genera ese puente, que es tal vez un poco obvio, pero es importante mencionar en especial porque están aquí los estudiantes, algunos estudiantes. O sea, súper interesante la discusión en realidad, porque efectivamente es ese vínculo que se echa mucho de menos entre la academia y lo que pasa en el territorio, que al final el territorio es como el caso de estudio, pero después se estudia y la de vuelta no vuelve. Y eso tiene que ver con otras cosas, también porque de repente los profesionales que trabajan ahí, como decía Catalina, no necesariamente están familiarizados con los conceptos que ustedes ahora pueden ir aprendiendo en este momento en sus mallas curriculares, ya sea en pregrado o en magíster, y al final uno como que congelara su conocimiento en un momento en específico. Por eso al final después la educación continua y un montón de otras herramientas que uno tiene para seguir estudiando son súper importantes, pero al menos desde el mundo público se hace un poquito complejo porque uno está como sobrevendido. O sea, son muchas las necesidades y en realidad uno está abocado a tratar de resolverlas. Pero igual resaltando que esto sobre todo mira esos distintos territorios y que uno en realidad no siempre va a tener un caso de libro. Al final es como adaptar las cosas que uno está viendo y los conceptos y cómo los llevas efectivamente como planificador al territorio que te toca trabajar. Y efectivamente los lugares pueden ser diversos, ya sea nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con muchos practicantes, con títulos, tratando de que la Pintana se posicione como materia de estudio y que podamos hacer volver títulos, podamos hacer volver personas que miren este territorio y que esto se normalice, porque además es un territorio que tiene un prejuicio muy fuerte a nivel territorial, salen las noticias por las malas razones, no salen las buenas razones, pero también es un territorio de muchas oportunidades. Entonces, eso pasa en cada lugar, cada comuna es un mundo y al final uno como estudiante, después como profesional, va a tener distintas formas de actuar en él. No sé, yo ahora estoy como asesor urbanista, hace un tiempo estuve como directora de la Secretaría de Planificación, entonces eso era mucho más de gestión, de generar proyectos, de articular, de licitar, de traer como recursos. Entonces la siguiente patita es como, ¿cómo hacemos efectivamente que esa accesibilidad se plasme en el territorio? ¿Cuáles son las herramientas? Que después tiene que ver con conversación entre público-privado, tiene que ver con articulación de la academia, tiene que ver con la apertura también de las distintas disciplinas a leer un territorio que tiene una experiencia muy distinta. Y creo que esa es una oportunidad súper bonita de poder, bueno, que estar en este tipo de espacio también, por eso lo agradezco mucho y lo felicito por la obra, porque esos son los vínculos importantes que también van generando equidad, porque al final es como, uno siempre piensa inclusión o equidad como de traer hacia los lugares que son más pobres, no sé, equipamiento, servicio, lo que sea. ¿Y qué pasa al revés? O sea, ¿cómo llevamos otros equipamientos a las zonas que efectivamente, o sea, no sé, los más pobres hacia los territorios más ricos? ¿O cómo empezamos a generar de nuevo este mix que en términos funcionales es súper importante? En términos de calidad de vida, ya vimos por el transporte, que es lo que convoca, ¿verdad? Y un poco la accesibilidad a los distintos territorios y cómo las ciudades terminan siendo un espacio de una buena calidad de vida. Y eso tiene que ver con tantas variables que ya hemos descrito, pero que va desde lo físico a lo mental. O sea, al final uno es un ser humano integral, ¿cierto? Y eso también leerlo como desde el punto de vista urbano creo que es súper importante. Bueno. Muchas gracias. Creo que la conversación en sí misma da cuenta de lo que estamos hablando, en el sentido que tú estás comentando de un mundo que en muchos sentidos para nosotros es imágenes que tenemos y que creamos, pero que son distintas en la medida que vamos confrontándolas con realidad y que empezamos a tener una conversación al respecto. Y creo que eso ya tiene un valor importante. O sea, este panel también pudo haber sido distinto, pudo haber sido solamente académico. Por suerte somos casi académicos, pero hay una persona que se va para otro lado, entonces eso ya es un buen signo. El hecho de que también, no sé, uno lo dice, pero a veces todavía ocurre bastante, que no seamos puros hombres parados acá al frente, sino que haya un grupo más mixto, también es importante. Entonces, creo que hay varias cosas que uno empieza a ver que claramente van más allá del libro en sí. Y por lo que ustedes mismos dijeron,
esto no se va a quedar acá. O sea, claramente hay ambición de que sea más. Y también una cierta sensibilidad de que va más allá de ustedes, de que va más allá de investigadores. Están abiertos los centros ANID, creo, los institutos Milenio. Hay varias instancias, uno podría decir esto de aquí puede crecer exponencialmente, sin problema, porque además, como tú misma decías, como que es un tema que hoy día es fundamental y se está discutiendo. Y el hecho de incorporar no sé, de pensar equidad y accesibilidad juntos como cosas que no pueden separarse, creo que esa es su propuesta en gran medida. Y eso es algo que no sé si se discute mucho. No sé hasta qué punto se le da esa bajada tan práctica a la equidad. Pensemos la equidad como accesibilidad y discutamos desde ahí todas las posibilidades que tenemos. Entonces, es una mirada que por un lado tiene ese componente teórico fuerte, pero tiene una bajada muy práctica en territorios, en realidades distintas. Y queda todo de su lado. No. No, también hay responsabilidades compartidas. Pero nada, quiero darles muchas gracias a los editores del libro, a quienes comentaron, a Constanza, a Catalina y al público por estar acá y por permitir esto. Universidad Andrés Bello, también Campus Creativo. No sé si me falta alguien. Siempre falta gente, pero... Léelo tú. Voy a caer ahí. Bueno, muchas gracias a todos, autoras, autores, docentes, estudiantes, panelistas, asistentes por su interés y compromiso con ciudades más justas y equitativas, a quienes hacen posible esta actividad en nuestra facultad, especialmente a Pamela Calderón, que está aquí, que nos acompaña, por la organización y producción de este lanzamiento, al CREA, encargado de registro y que hizo posible también gráficas de difusión, y a quienes financiaron esta publicación, equipo editorial de RIL, editores y la colección de libros del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, al Centro de Desarrollo Urbano, al Centro de Desarrollo Sustentable CEDEUS y al Fondesit de Iniciación de ANID, que permitieron que este proyecto se lograra materializar. Muchas gracias a todos por su asistencia, los invitamos ahora a un vino de honor y que tengan una muy buena semana. Una sangría.